Buenas tardes, el tema de hoy va a ser el Estado y la justicia. Vamos a comenzar con el concepto de justicia, igualdad, libertad y seguridad. La justicia tenemos que es la disposición de la voluntad del hombre dirigida al reconocimiento de lo que cada cual es debido o que le corresponde según el criterio inspirador del sistema de normas establecido para asegurar la pacífica convivencia dentro de un grupo social más o menos amplio. ¿Esto qué quiere decir? La justicia es básicamente darle a cada quien lo que le corresponde. Ahora vamos con la definición de igualdad. La igualdad es el trato igual a circunstancias iguales, que significa la prohibición de toda decisión o norma legal de carácter discriminatorio por parte de los órganos estatales. Se le llama igualdad a la ausencia de toda discriminación entre los seres humanos en lo que respecta a sus derechos. Ahora pasamos a lo que es el concepto de la libertad. La libertad es la facultad que debe de reconocerse al hombre dada su conducta racional, para determinar su conducta sin más limitaciones que las señaladas por la moral o por el derecho. El ser humano nace libre y por lo tanto su derecho de vivir es una consecuencia lógica de su propia naturaleza. Esto quiere decir que el hombre es libre. Sin embargo, tiene limitantes, como por ejemplo lo que son los derechos de las demás personas. Esa es una de las principales limitantes. Luego pasamos al concepto de lo que es seguridad. Seguridad es una garantía que representa a la organización estatal en orden al mantenimiento del derecho y a la consiguiente protección del individuo, nacional o extranjero. Esto quiere decir que esa seguridad es una seguridad de carácter personal. El Estado debe de proteger nuestra seguridad, pero aunado a lo que es la seguridad personal, tenemos que hay otro principio, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica trata básicamente de que en un Estado las normas deben de ser conocidas por todos, pero no solo conocidas, se deben de proporcionar medios para la defensa de los habitantes en caso de un abuso de autoridad. Van a tener que existir medios para poder defendernos. ¿Sí? Luego vamos a lo que es la concepción aristotélica de la justicia. Desde la concepción aristotélica de justicia legal, los hombres dicen que lo prescrito por la ley es lo justo. No obstante, Aristóteles no reduce el análisis de la justicia al plano legal, a la ley presuntamente justa, sino más bien busca la justicia vista en nuestro trato con otros y no simplemente ser justo en sí mismo. A esto le llama principio de justicia social, definida como igualdad y la virtud de la justicia, que tiene por campo la vida social. La justicia tiende a ser el término medio entre el exceso y el defecto, entre lo mucho y lo poco, siendo la natural superior a cualquier otra forma de justicia, aún más en la social o convencional impuesta por la ley. El derecho natural no sirve si no encontramos hombres justos y virtuosos que puedan asentarla en una norma que será igualmente justa o que puedan aplicarla con rectitud y equidad. Ahora pasamos al siguiente tema, que es el concepto y fundamentación de los derechos humanos. Se le denomina derechos humanos a aquellos que corresponden al hombre por su propia naturaleza, como fundamentales e innatos, tales como la propiedad, la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Estos derechos fueron formulados en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1798 y los derechos sociales.
En estos derechos humanos, o por qué se dio esta cuestión de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, fue porque en esa época los países europeos pues vivían bajo formas de gobierno como era la monarquía absoluta, en la cual el monarca pues concentraba todo el poder. En él descansaban lo que eran las funciones de legislar, las funciones de enjuiciar y las funciones ejecutivas. Entonces, en base a las ideas de quien fue Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu y otros autores, se hace esa declaración francesa que da movimiento también a lo que es el constitucionalismo moderno, en la cual, en base a ese constitucionalismo moderno, lo que son en todas las constituciones tienen que plasmar dos vertientes del derecho, que es la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte orgánica, en toda constitución se debe de establecer cuáles son los órganos de gobierno, cuáles son sus funciones. Y aparte de eso, se debe de establecer cuáles son los derechos humanos de los habitantes. Entonces, en nuestra constitución, estos derechos fundamentales, que ya los habíamos citado, propiedad, libertad, seguridad, lo que es, por ejemplo, educación, lo que es el propio derecho a la vida, se encuentran fundamentados o seccionados en distintos artículos. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver lo que son los derechos civiles. Estos derechos civiles están establecidos en los artículos 1, 2 y del 4 al 24. Los derechos políticos, el votar y ser votado, están establecidos en el artículo 35. Los derechos económicos, sociales y culturales están establecidos en el artículo 3, 25, 26 y 28 de la Constitución. Los derechos de propiedad están en el artículo 27 y 123. En el 27 habla, por ejemplo, de que la propiedad es originariamente de la nación y que la nación la transmite a los particulares para constituir la propiedad privada. Pero también habla sobre el régimen de la propiedad, por ejemplo, del Estado, que dice que es dueño de lo que son hidrocarburos, de todo lo que está en el suelo, en el subsuelo. El artículo 123 de la Constitución, en relación a lo que es la propiedad, pues nos habla de que pues tenemos derecho a tener una casa, un hogar, a obtenerla a través de un crédito barato, que esa vivienda debe ser higiénica y pues básicamente que un trabajador pueda vivir cómodamente en ella. Luego tenemos otro tipo de derechos, que son los derechos jurídicos. Esos derechos jurídicos los podemos encontrar en el artículo 103 y 107 de la Constitución, pero también en el 14 y en el 16. En el 16, por ejemplo, nos habla de los actos de la molestia de las autoridades, en el cual, pues, una autoridad no nos puede molestar si no es mediante un mandato escrito que sea expedido por autoridad competente y que funde y motive la causa legal de la molestia. En el artículo 14 nos habla sobre los derechos, sobre los actos privativos, en los cuales nos dice que nosotros únicamente podemos sufrir esos actos con motivo de un juicio, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. La defensa y protección de estos derechos humanos tienen las siguientes funciones. En primer lugar, contribuyen al desarrollo integral de la persona. En segundo lugar, delimitan para todas las personas un área de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridad, servidores públicos y de particulares. Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea federal, estatal o municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función.
Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias. Esto es los derechos políticos, derecho a voto, derecho a ser votado. La Constitución Política, en el artículo 102, apartado B, señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. El siguiente tema es el Estado y sus elementos. El Estado está compuesto por 3 elementos importantes: lo que es el territorio, el gobierno y su población. ¿El territorio qué es? Es la porción geográfica donde reside la población de un estado, mediante cual ejerce el poder de aplicar las normas jurídicas y en el que cada estado se encuentra limitado a ejercer su sistema gubernamental. Es un elemento necesario para que el Estado cumpla con sus fines, ya que es el límite de actuación del gobierno y es el ámbito espacial de validez del orden jurídico. La siguiente parte, ese territorio está integrado por 32 entidades federativas, como todos sabemos. Las islas que existen aquí en el país, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. El espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Después tenemos que existe lo que es la población. La población es el conjunto de personas que pertenecen a un estado, es decir, su población que se clasifica en extranjeros residentes en el territorio y los mismos nacionales. El artículo 30 de la Constitución clasifica los tipos de nacionalidad mexicana que se adquieren y son por nacimiento y por naturalización. Los mexicanos por nacimiento son los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de los padres. Los que nazcan en el extranjero, hijo de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Los que son mexicanos por naturalización son los que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización. Y la mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos. Luego tenemos que es la soberanía. La soberanía reside esencialmente en el pueblo, pero el pueblo se la transmite a los órganos de gobierno. En este caso, aparte de la soberanía, se tiene que hablar de gobierno. Gobierno es la otra parte esencial de lo que es el Estado. Y el gobierno es el que básicamente pues va a hacer las leyes, las va a aplicar, nos va a dar educación, nos va a dar salud, nos va a dar seguridad. O sea, es para lo que funciona el Estado como órgano, no tanto en la cuestión o más bien el gobierno, es para lo que nos va a servir. Ese gobierno se deposita en 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el que ejecuta los actos, el legislativo es el que hace las leyes y el judicial es el que hace que se cumplan las leyes. ¿Cuál es la forma de nuestro gobierno? En la Constitución Política se establece que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la misma Constitución.
Eso es lo que es el Estado mexicano.